Jóvenes, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver las líneas y los puntos notables de un triángulo. Para iniciar con esto vamos a ver este primero, que es las líneas medianas, que son las líneas que van desde el vértice del triángulo a la mitad del lado opuesto, ¿ya? Entonces hay que saber cuál es la mitad del lado de un triángulo y de ahí hacemos nosotros la línea hacia el ángulo opuesto. Y las líneas se tienen que unir a ley las tres y el punto que quede en el centro se llama baricentro. Para eso vamos a hacer un ejemplo. Muy bien, acá tenemos un triángulo en el cual lo que tengo que hacer primeramente es medir cuánto mide la mitad de este lado del triángulo y mide 5 centímetros. La mitad de 5 es 2.5, entonces lo voy a colocar acá. Entonces lo que hago simplemente es trazar la línea de ahí de la mitad de ese lado hacia el ángulo opuesto. Y ahí estamos, ¿ya? Igualmente lo voy a hacer con el otro lado. Voy a medir cuánto mide acá y mide 5 centímetros también. Como tiene 5 centímetros sería la mitad, sería 2.5. Entonces yo vengo acá y trazo nuevamente mi línea hacia el ángulo opuesto. Y hacemos exactamente lo mismo otra vez con mi tercer lado, que en este caso sería el lado que aparece de este lado. Y como mide 5 centímetros también, ¿verdad? Sería 2.5 acá. Y entonces yo vengo y trazo mi punto de ese punto a la mitad. Y entonces ya tengo acá mis puntos. A eso se le llama, en este caso, baricentro. Y las líneas se llaman medianas. Muy bien, vamos a ver otro punto de los triángulos. Muy bien, veamos ahora el segundo o la segunda línea que se llama bisectriz. ¿Por qué se le llama bisectriz? Porque la bisectriz hace, esta línea se le llama bisectriz, aquí tenemos tres que son las rojas. Y esta línea dice que divide exactamente a la mitad el ángulo, o sea que yo tengo que medir el ángulo con mi transportador y exactamente a la mitad yo voy a trazar exactamente una línea. No importa si queda a la mitad o no de este lado, lo interesante acá es que tiene que quedar la mitad a la mitad del ángulo. Para ello vamos a ver un ejemplo. Muy bien, veamos acá. Para ello vamos a colocar nuestro transportador acá. Lo colocamos en el centro donde ustedes ven acá. Y vamos a tratar la manera de que quede a 180 grados. Primero vamos a comenzar con el de acá del centro, ¿verdad? Este ángulo de acá. Y vamos a colocar 180. Y vamos a medir que la medida exactamente que llega acá es a 90, 100, a 105. ¿Ya? Entonces, si nosotros dividimos, en este caso, 105 dividido dentro de 2, serían 52 y medio. Entonces, nosotros vamos a llegar a 50, 51, 52, pero como no hay la mitad, vamos a colocar el punto entre el 2 y el 3. Entonces, nosotros venimos ahora y vamos a trazar nuestra línea desde el vértice, acá, hacia la línea que está de ahí. Recuérdense, no estoy dividiendo la mitad del lado, sino que la mitad del ángulo, ¿sí? Muy bien. Ahora hacemos lo mismo con el otro ángulo. Para ello podemos mover nuestra hoja si queremos de esta manera y vamos a colocar ahora de este lado. Y vamos a colocar nuevamente nuestro transportador 180 en la línea del triángulo y en la esquina, y vamos a medir de acá hacia acá y vamos a ver que tiene 30. La mitad de 30 son 15, entonces acá estamos 15, ¿ya? Entonces venimos nosotros y trazamos nuestra línea desde el centro del ángulo hasta donde está de acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente, lo hacemos de esta manera. Y ahí estaría la otra línea, ¿verdad? Y ahora nos correspondería dividir este ángulo que está de acá a la mitad nuevamente. Para ello vamos a colocar acá en la esquina nuestro transportador, nuevamente. Si ustedes observan, en la esquina, colocamos acá en la esquina del transportador para que sea el punto y que esté a 80, a 180 o a 0, ya ustedes deciden qué número colocar, hablar acá. Y vamos a darnos cuenta que tiene 10, 20, 30, 40, 45. La mitad de 45 son 22.5, entonces voy a buscar el 22, serían 20, 21, 22 líneas, pero como el punto 5 no está, entonces vamos a colocarlo exactamente a la mitad entre el 2 y el 3. Muy bien, y venimos nosotros nuevamente y trazamos nuestra línea. Ustedes se van a dar cuenta de algo bien especial acá, que nosotros vamos a colocar acá el ángulo
y acá está el punto, y yo trazo la línea acá. ¿Y qué sucedió? Si ustedes se dan cuenta, exactamente en el centro de ese triángulo pasaron las tres líneas, ¿verdad? Puede pasar ahí en el centro o puede ser un poquito más allá, eso no importa, eso es importante. Pero hay una cosa mucho más especial todavía, que cuando nosotros encontramos este punto medio que se le llama incentro, ¿verdad? Nosotros podemos trabajar con nuestro compás, compás, y vamos a abrir nuestro compás tratando la manera que nos quede acá, ¿verdad? Y tratar la manera de poder hacer una línea acá. Entonces para ello vamos a darle vuelta nosotros a nuestra hoja, así, y ustedes se van a dar cuenta de algo bien especial, que es que a la hora de trazarlo vamos a notar que nos va a pasar exactamente un círculo ahí, ¿verdad? Entonces eso es lo importante. Entonces, para que tomemos en cuenta la situación, este punto se le llama entonces el incentro que debemos de tomar en cuenta. Veamos otro punto. Muy bien, acá tenemos ahora lo que se le llama el ortocentro. Para poder encontrar el ortocentro, relativamente nosotros dice que debemos de tomar en cuenta las alturas. ¿Qué son las alturas? Pues la altura es una línea perpendicular que parte de la base hacia la parte más alta. ¿Qué significa perpendicular? Perpendicular significa que tiene 90 grados y entonces la que me va a ayudar a hacer esa situación es este tipo de regla. ¿Por qué? Porque esta esquina tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es trazar una línea desde la base del triángulo hacia arriba que mida 90 grados. Para eso vamos a hacer un ejemplo. Muy bien, aquí tenemos un triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Miren, vamos a colocar acá nuestra regla encima de la base, ¿verdad? Esta es nuestra base. Vamos a colocar encima de la base acá y vamos a ir moviendo la regla de modo de que la regla quede exactamente acá arriba. Pueden ustedes observar que quede en el ángulo o la parte más alta. Ahora ya no hablamos de ángulo, sino que la parte más alta del triángulo y que quede aquí en la base con un ángulo de 90 grados. Entonces podemos observar nosotros esta parte de acá y darnos cuenta que estamos exactamente con un ángulo de 90 grados. Entonces lo que hacemos nosotros es trazar una línea perpendicular. ¿Qué significa? Vuelvo a repetir, ¿qué significa perpendicular? Que esto forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Muy bien. Ahora tracemos la otra línea. ¿Cómo así la otra línea? Pues entonces ahora vamos a tratar la manera de trazarla de este lado del triángulo hacia el lado más alto, que en este caso sería acá. Ya si ustedes quieren pueden darle vuelta a su hoja de esta manera, miren, y entonces ya tenemos nosotros nuevamente una base acá, ¿verdad? Pero en este caso lo voy a dejar así para que ustedes tomen en cuenta la situación y vamos tratando la manera siempre de colocar el ángulo de 90 grados acá, encima de esta línea, y vamos haciendo lo siguiente, tratando la manera siempre que quede en este lado, en el ángulo, y acá que me quede un ángulo de 90 grados. Entonces yo vengo acá y trazo nuevamente mi línea. Y me doy cuenta que en este caso tenemos un ángulo de 90 grados nuevamente. Y nos corresponde hacer lo mismo con nuestro tercer lado, que en este caso se dieron cuenta que es este lado con este ángulo o esa esquina, ¿verdad? Entonces hacemos nuevamente, colocamos nuestra regla en 90 grados acá y vamos a tratar la manera de colocarla bien. Ahí están los 90 grados. Sí, ahí estamos. Y ahora tratar la manera de que quede en el otro lado. Entonces acá está. Y si ustedes se dan cuenta, ahí estamos, miren. Entonces aquí está el ángulo de 90 grados que yo les digo, ¿verdad? Porque queda cabal en la esquina, miren. No hay problema, ¿eh? Ahí estamos. Entonces eso significa que nosotros ya tenemos nuestros tres puntos, ¿verdad? Entonces este punto en donde se unen las tres líneas se le llama ortocentro y cada una de las líneas que trazamos se llaman alturas porque va a depender del lado que lo veamos. Muy bien, vamos a ver el último punto y línea de los triángulos. Muy bien, estas siguientes líneas que están acá se llaman mediatrices. ¿Por qué se les llama mediatrices? Porque se hacen en base a esta regla nuevamente, la que tenemos acá, que es la que me va a ayudar a hacerlo. ¿Cómo? Fíjese que en primer lugar lo que vamos a hacer es encontrar el punto medio de cada uno de los lados. O sea que voy a encontrar la mitad de un lado y con mi regla, con la ayuda de la regla con el ángulo de 90 grados, yo voy a colocar ese punto ahí y trazo la línea, ¿ya? Y la mitad de este otro y trazo la línea a 90 grados todas.
Recuerden ustedes, acá es un ángulo de 90 grados todas las que tienen que tener. Entonces eso significa que voy a utilizar nuevamente mi regla, ¿verdad? Pero aquí estamos dividiendo la mitad del lado. ¿Estamos bien? Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo para ello. Muy bien, aquí tenemos un triángulo, para ello lo vamos a medir. Tenemos 3.2, la mitad de 3.2 sería 1.5 y la mitad de 3. Y como tenemos dos líneas, sería una línea más. Entonces yo aquí la voy a tomar. Con ayuda de mi regla, coloco el ángulo acá, miren, de 90 grados que coincida con la base del triángulo. Y entonces yo vengo acá y trazamos nuestra línea recta, ¿ya? En este caso, un ángulo de 90 grados. Por eso se llama una línea perpendicular. Hacemos lo mismo con este otro lado. Vamos a medirlo primeramente. Tiene una medida de 5.5. Entonces la mitad de 5 son 2.5. Y como tiene 5 líneas más, vamos a tomar 2 y la mitad entre el 2 y el 3 yo voy a medir acá. Entonces nuevamente coloco mi regla acá y en el ángulo de 90 grados. Y entonces yo voy a trazar mi línea desde acá hasta acá. Y ahí tenemos nuestra otra línea. Pues por lógica la otra línea la tengo que trazar, no la voy a trazar hacia este lado porque aquí pues no se va a ver. Tenemos que tratar la manera de que se unan, pero primero vamos a medir cuánto mide esta línea o este lado del triángulo. Mide exactamente 8 centímetros, que la mitad entonces acá es 4. Entonces yo vengo acá, voy a colocar siempre, miren acá, un ángulo de 90 grados y trato la manera de hacer la línea. Pero ustedes van a decir, ay, no va a pasar. Bien pasa. Lo que sucede es que a la hora de trazar la línea, nos vamos a dar cuenta de que el punto está de acá, ¿sí? Y sucede lo mismo que en el anterior, si ustedes se dieron cuenta, el círculo quedó adentro del triángulo y aquí me va a quedar afuera. Pero para ello voy a utilizar acá mi transportador, mi compás, coloco en una esquina. Y entonces lo que hago acá es hacer esto, miren, trazo el ángulo acá. Y esta diferencia que tiene es que va a topar las tres esquinas de mi triángulo, ¿verdad? Entonces nosotros aquí simplemente lo que hacemos es trazar este círculo y ahí nos va a quedar, ¿sí? Ahí ya lo trazamos y ahí nos va a quedar, miren, pero la idea es que los tres puntos del triángulo topan acá. En esta línea, por supuesto, como vuelvo a repetirles, a este punto se le llama circuncentro. Y estas son mediatrices. ¿Por qué se llaman mediatrices? Porque están exactamente a la mitad de cada uno de los lados del triángulo. Esperemos que les haya servido el video y nos vemos en una próxima.